Hola, ¿qué tal estás? Espero que bien o muy bien. Pero algo me dice que si estás aquí en este momento es porque dentro de tu interior algo te está diciendo que tu vida como empresario o tu negocio no pueden esperar más tiempo. Y es que es muy probable que estés hasta cansado de que tu mente te esté poniendo, planteando muchas dudas, escenarios de incertidumbre, y es que por algún motivo todas esas excusas han sido mayores que tu propia razón, que tu propia intuición. Y por eso he querido compartir contigo unos 60 minutos de masterclass súper productiva y práctica para que puedas implementar ideas en tu propia vida y también en tu propio negocio. Voy a compartir contigo toda esta diapositiva y, como digo, nos va a llevar aproximadamente una hora juntos o algo más, en la que voy a compartir ideas que vas a poder implementar. Pero antes de entrar de lleno en el conocimiento, en todo el contenido que tengo preparado, me gustaría empezar felicitándote. Creo que está hasta mal visto ser empresario últimamente y estamos muy liados con todo lo que pasa afuera, demasiado ruido, pero quiero empezar felicitándote porque estás más cerca del 2%, estás dejando atrás este 98% que no alcanza su máximo potencial, estás más cerca ya de ese 2%, solo 2% de las personas que están alcanzando su máximo potencial. Y como te decía, hay demasiado ruido, el mundo se ha vuelto un poquito más difícil hacer negocio, así que creo que estarás de acuerdo conmigo con esta expresión que hacer crecer una empresa es más difícil. O inclusive podría decir en este momento que es tremendamente complejo. Y es que esa complejidad se ha vuelto en este momento algo capital. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay una palabra que quizás pudiéramos resumir todo lo que está pasando, serían turbulencias. Cada vez estamos viviendo más giros que no esperábamos, bien sean aranceles, temas geopolíticos, pero al final todo afecta a nuestro negocio y tenemos que seguir pagando cada vez mucho más impuestos. Y cuando me reúno con empresarios que también estoy mentorizando, les suelo preguntar dónde están destinando su tiempo, dónde están poniendo su atención. Y es que realmente cuando le hago esta pregunta que estás viendo, dónde estás poniendo tu atención, me suelen hablar de, por ejemplo, que están cerrando una venta importante o haciendo una serie de presupuestos que son vitales o entregando un servicio o un producto que le está costando o con un cliente que se le ha atascado y a lo mejor no le está pagando. Siempre, siempre cuando hago esta pregunta me hablan en el 99% del negocio, de la problemática del negocio. En definitiva, lo que está reclamando el fuego que está apagando ese empresario. Pero quiero que abras tu mente cuando hago esta pregunta, es saber cómo está tu vida como empresario, porque si la ecuación como CEO de una empresa es ingresos, gastos, impuestos y decisiones, pues creo también que a nivel personal, eh, con la vida de un empresario, pues está tiempo donde está destinando su tiempo personal, si todavía le queda algún hobby o el negocio también se lo ha arrebatado todo, cómo está yendo su salud. Este año pasado ha sido tremendamente trágico en mi círculo. He tenido a un trabajador que le dio un infarto, un ex trabajador también amigo también, y dos más de mi entorno. Con lo cual, en algún momento es algo que los problemas cardiovasculares están muy cerca y más si pasamos de determinada edad. No es nuestro caso, ni tuyo ni el mío seguro, pero están más cerca y más si le metemos el condicionante de ese estrés crónico y nos dejamos llevar. Pero también cómo está tu dinero personal, en qué lo estás invirtiendo, si te está ganando la partida la inflación y sobre todo para no cometer el error que la cuenta del negocio puede ser una montaña rusa, podemos tener picos altos si hemos tenido un cobro importante, pero también podemos tener tensiones de tesorería y eso no son nuestras finanzas personales ni tenemos que llevarle todo ese drama a nuestra empresa y por tanto qué decisiones estás tomando. Y para toda esta parte, para que exista una simbiosis, nunca me gusta hablar de equilibrio porque parece que la empresa le tiene que quitar a la vida personal o al revés. Yo creo que tiene que haber una simbiosis entre estos dos vasos comunicantes. Y para poder hacer crecer tu vida o tu negocio, les pregunto también si están utilizando algún sistema. ¿Qué sistema de dirección usas para dirigir tu vida realmente o para dirigir tu negocio, hacia dónde va? Y normalmente pues suelen hablar de si tienen un sistema nuevo de contabilidad, un CRM, pero nadie
me suele hablar de que tenga un sistema de dirección para, como digo, poner rumbo. Y no se trata de trabajar más duro ni echar manos, sino tener clara cuál es esa dirección. Por tanto, vamos a avanzar en esta idea y déjame que te diga quién soy, porque llevo 25 años creando y gestionando empresas de alto impacto. Sigo al día de hoy teniendo empresas, con lo cual significa tener trabajadores y pago nómina a final de mes. Escribí un libro en el año 2018, luego te hablaré una cosita de él, o he estado, inclusive he sido profesor, o he estado envuelto en alguna de estas organizaciones que estás viendo en pantalla, o bien dando o recibiendo formación. Pero si algo me diferencia de cualquier consultor que suelen hablar de teoría, o de cualquier profesor, te digo, estoy metido en tus mismos zapatos y tengo las mismas dudas si decido hacer crecer el negocio, si saco un préstamo, si crecemos, si abrimos una nueva área, qué estamos haciendo, y por tanto estoy metido en tus mismos zapatos. Y esto es algo que nos diferencia de cualquier persona que hable en simulación de vuelo. Y por tanto me gustaría hablarte de mi situación y también de cómo puedo ayudarte en esta sesión práctica. Y si te quedas como hasta el final, te daré también una clave importante y una ventaja que pueda aprovechar de forma económica también para tu empresa. Y bien, como te decía, creo que tiene en este momento a clic, a punto de conocer este sistema, y le llamamos sistema porque no se trata de hacerlo una vez, sino me funcionó a mí y a otros empresarios que ya he ayudado durante estos últimos años, que sirve en un primer momento para desatascar. Y digo desatascar o unir algún cable que no está bien unido, está mal unido, y también para la segunda parte, para acelerar el negocio. Primero desatascamos y arreglamos ciertas cosas para poder coger velocidad y luego podemos acelerar. Y seguro que estará de acuerdo conmigo que esto no se trata de tener buena suerte, no es cuestión de buena suerte. Por tanto, es tu vida, es tu negocio y necesita un sistema. Y un sistema es algo que te garantiza, algo probado, que si lo sigue implementando, ha tenido éxito en otra parte de otra empresa, y lo más parecido a una empresa es otra empresa. Y ocurre lo mismo con el cuerpo humano, lo pongo a veces como ejemplo. El corazón está igual a una persona en España que haya nacido en Estados Unidos. Realmente da igual donde tenga domiciliada la empresa o a qué se dedique. Hay ciertos patrones y ciertas decisiones que tomamos todos muy parecidos, y todos cometemos errores muy, muy parecidos, con lo cual voy a intentarte evitar algunos de estos errores y darte una serie de claves. 3 claves diría que te voy a poder dar. ¿Y cuáles son esos 3 pilares, Salva, para poder hacer crecer un negocio? Y todo el mundo se fija siempre en el mismo, pero necesita al menos tener estos 3 pilares. Y estos 3 pilares te dan estructura, además, sería como las patas de una mesa, por ejemplo, en el cual todo lo que pongas encima puede sostenerlo. Una mesa con 2 patas es fácil que se caiga, muy, 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 muy fácil. Así que necesitamos al menos estas 3 patas que pueda dominar. ¿Cuál es la primera? Pues la primera eres tú, el piloto, y muy poca gente se centra en esta parte. Todo, como digo, va destinado al negocio, a hacer crecer el negocio. Bien, ya llegaremos, pero necesitamos que la persona que va a hacer posible todo esto, va a hacer crecimiento, esté preparada. Así que si tu piloto, que eres tú, no está preparado, olvídate de hacer crecer una empresa, porque tu empresa está operando y está teniendo los resultados al mismo nivel que estás tú. Si tú no estás bien, no podrás hacer crecer tu negocio. Así que lo primero es enfocarte en ti y en esa autogestión de tu tiempo. Vamos a ver qué cosas podemos hacer. Una vez que tenemos esto sincronizado y está funcionando, podemos pasar al siguiente punto, que sería el equipo. Enfocarnos en las personas, equipo, colaboradores. Y es que no hay nada que se haya construido grande en el mundo que no hayan participado las personas. Y por ponerte un ejemplo, sería como la Fórmula 1, si has visto alguna vez cuando hacen esos cambios de rueda y repostan, hay muchas personas que acuden, todo sincronizado, que están haciendo, parece que todo funciona, haciendo un montón de tareas y el piloto sale otra vez. Existe, en este caso, un equipo de personas. Y si tenemos, por tanto, un piloto, y por qué esa idea del piloto es importante, es
el que lleva el volante de tu vida para tomar esas decisiones, solamente hay una sola vida, pero también eres el piloto de la empresa, realmente detrás, en el pasaje hay mucha gente que no sabe hacia dónde va, cuál es el rumbo, cuesta darle las instrucciones, cada uno va desincronizado, cada uno hace cosas que cree que están bien, pero no van alineados hacia el rumbo, hacia dónde vamos, unos duermen, otros no quieren, otros suben las costas arriba, o sea que hay cierto ruido y todo ese ruido al final es drama que estás pagando en tu vida. Por tanto, si tenemos un piloto, si tenemos el pasaje, todas las personas, ¿qué nos falta? Centrarnos ahora sí en el vehículo. El vehículo en la empresa es el cómo hace dinero realmente. Y hay distintos tipos de vehículos, desde una bicicleta cuando empezamos, que podría ser una de las etapas iniciales, que trabajamos a veces solo, en el momento que hemos constituido la empresa, y distintas fases, así que el vehículo va siendo autónomo. Y estamos en este momento de que podamos tener vehículos autónomos, por tanto puedas tener también un vehículo, una empresa que no dependa de ti, que no seas tú el director de operaciones y sí sea ese dueño o ese CEO que está gestionando y tomando decisiones. Por tanto, estos serían los tres pilares fundamentales para poder hacer crecer una empresa y el primero de todo ello sería tú, el piloto, porque probablemente si tú no estuvieras, tu empresa tampoco estaría al día de hoy. ¿Y qué quiero centrarme en todo esto? ¿Por qué, Salva, me estás contando esto? ¿Por qué tú sabes de esto? ¿Quién eres tú para contarme estas cosas? Pues este era yo hace unos años, en el año 2018, y era una versión desmejorada, espero, de la que sea hoy. Hoy creo que sea una versión 2.0, vamos a llamarle. En aquel momento, además, tenía otro corte de pelo, otras gafas y sobre todo tenía 16 o 17 kilos más que hoy. El primer cambio que tuve que hacer fue forzado, fue a raíz de una bancarrota y nunca es buen momento para quedarse sin dinero, pero alguna vez lo he contado y es que era Navidad del año 2018, unos meses antes un socio nuestro nos había engañado, se había quedado también con dinero que teníamos fuera y me quedé con las deudas y teníamos que pagar esas deudas con trabajadores y yo decidí seguir adelante y eso me costó una enfermedad crónica que tuve en la cara y también engordar por fruto de ese estrés. Dejé por completo mi vida personal, me descuidé a mi familia y en ese momento me sentía un mal padre, un mal marido, mal amigo, me sentía que había fracasado y esa es la primera cosa que aprendí. Tú no eres tu negocio puede funcionar, puede ser uno de tus negocios funcionar o fracasar una idea, pero tú no estás fracasando en tu vida personal. No podemos mezclar ambas cosas. Por tanto, aprendí ciertas cosas que puse en práctica. Fue rápido, como digo, el cambio físico, pero el cambio mental y de implementar ciertas herramientas con mentor y formación en Estados Unidos también me ayudó y tardó un poquito más de tiempo. Y fruto de aquello la gente me preguntaba, ¿qué estás haciendo, Salva? Y pude compartir y reunir todo lo que estaba haciendo que te estoy condensando a ti en este momento, fruto de esos años, de esa desesperación en algún momento, de esa inversión económica que tuve que hacer, te lo estoy condensando en una hora de tiempo para ti. Y hoy espero ser esta nueva versión mejorada en el que me priorizo, en el que tengo tiempo para mi vida personal. Durante 10 años la dejé casi a un lado, a mis hijos, a mi mujer, y me sentía profundamente mal, como te he dicho antes, hasta ese punto de inflexión, ese cambio o parteaguas que fue esa bancarrota. Hoy me encuentro, como digo, mejor para gestionar mi empresa, para priorizar muy claro qué negocios quiero el día de mañana, cómo son las oportunidades que me llegan o son realmente distracciones disfrazadas de falsa oportunidad, porque tengo muy claro hacia dónde voy. Y eso ha encajado en mi propósito, además, el de ayudar a buenas personas a hacer buenos negocios. Y digo buenas personas, buenos negocios. No quiero que nadie pase por el sufrimiento que yo he pasado. Me gustaría evitarle a las personas sufrimiento personal, de salud, económico, años tirados, frustración, muchos sentimientos. Pero también me gustaría que las siguientes generaciones de empresarios no compren la idea de que para ser empresario hay que trabajar duro, hay que perder mucho, o esa idea de al final tenemos que pagar demasiado impuestos.
Yo quiero ayudar a estos empresarios de pyme a que puedan desenredar su madeja, conectar esos cables adecuadamente y seguir un patrón para disfrutar del crecimiento de su negocio y de su vida. Esta es lo que te propongo y para eso hay una solución, vamos a llamarlo de esta manera, que si pudiera dártelo en modo de atajo, ¿no? De ese business hack que pueda compartir contigo para poder dejarte de que estés desenfocado o sobre todo dejar de improvisar, ¿no? De empezar a hacer cosas como pollo sin cabeza en función a golpe de teléfono o en función a los problemas diarios, sino tenés un rumbo claro, una dirección, el por qué hago lo que hago. Y diría que ese hack o ese consejo, atajo que te quiero facilitar no sería uno, al menos serían dos consejos. Y esta es la clave de esta sesión que estamos compartiendo contigo. Y la clave, la primera sería diseñar tu propio plan de vida en una página. Y no hablo de empezar por el negocio, sino empezar por ti. Realmente, cuando les pregunto a alguien qué es lo que quiere, pues me suele decir cosas tan abstractas como más dinero, más vacaciones, más tiempo libre, más de todo, ¿no? Pero cuando le dice, vamos a aterrizarlo si esto todo es verdad, vamos a aterrizarlo en un documento, al final las personas cambian un poco sus prioridades de otra manera y afinan a algo qué es lo que realmente quieren después de destinarle un poquito más de tiempo. Así que soy un amante de la libreta, me gusta, también me gusta la tecnología, pero me gusta tomar notas, quizá bien de época de estudiante, y suelo aterrizar estos planes de vida en un documento realmente, y esto me da también como una estrella polar a nivel personal, cuando todo se me pueda parecer que cae, hay días grises, también los tengo, la estrella polar de mi plan de vida está muy definida hacia dónde quiero ir a nivel familiar, a nivel personal y conseguir ciertos hitos que te hablaré ahora después. Una vez que tienes diseñado tu plan de vida, ¿qué necesitamos? Necesitamos adaptar el plan de negocio de tu empresa para que pueda pagar ese plan de vida, para que pueda pagar ese estilo de vida que has diseñado. Y no al revés. No se trata de que la empresa te arrebate, como he dicho al principio, tus mejores años de vida, que te arrebate tu patrimonio, que te arrebate tu salud. En la empresa, y para eso la creaste también, para que pueda pagar tu estilo de vida. Así que primero la clave está en diseñar tu propio plan de vida, tener una vida por diseño y luego adaptar el plan de empresa. Porque la mayoría de los empresarios que ayudo son de pymes y estas pymes todas tienen la idea de sacar la bolsa. No, nadie está pensando en sacar su empresa a bolsa. Normalmente las personas que ayudo no son grandes multinacionales. Todos suelen tener, la mayoría, mejor dicho, una empresa de estilo de vida. Y esa empresa de estilo de vida es la que quiere para poder pagar su vida, bien sea para poder optimizarla, para que le dé más beneficios o para hacerla crecer hasta cierto tamaño que la puedan controlar, porque tienen la idea pensando de que si hacen crecer la empresa ya tienen que trabajar el doble o que tienen que contratar más gente. Y no se trata de eso. Así que primero vamos a tener este plan de vida. Bien, pues dicho esto, vamos a arrancar un poco en el contenido y vamos a hablarte de estos tres pilares que te he dicho antes. Recuerda, tú, tu equipo y la empresa. Dicho de otra manera, en otra terminología, como si esto es un viaje empresarial, pues necesitamos hablar de número uno, el piloto, número dos, el equipo y número tres, el vehículo. Voy a hablarte de este número uno, espero darte esta idea. Y mira, estos son dos CEOs, porque a veces tendemos a pensar que no somos tan importantes, somos la falsa humildad, modestia. Pensamos que no, pero si lo piensas en vez de hablar un momento del mundo empresarial, te lo llevas también al deporte, que los símiles se entienden muy bien. Si hablamos de un equipo a veces no está consiguiendo los resultados que quiere y con el simple hecho de cambiar a una persona, puede ser un equipo muy grande, toda la infraestructura, pero con el simple hecho de cambiar al entrenador, muchas veces los resultados cambian por completo. Nueva energía, nuevas tácticas, nuevas formas de entrenamiento y por tanto nuevas formas de poder tener resultados. Y algo así pasa en el mundo empresarial. Te pongo este ejemplo y hay muchos porque es muy llamativo como en un día solo se puede revertir la situación.
Esta empresa, conocida también por sus locales y el café, seguro que alguna vez ha estado en alguna ciudad o en algún local de ellos. No son los mejores cafés del mundo, pero sí que tienen ese ambiente o esa atmósfera. Pues Starbucks tenía un CEO hasta agosto del año 2024. Como se puede analizar la cotización en bolsa, es fácil poder ver cuánto de productivo ha sido este CEO, cuánto ha aumentado el valor de la empresa, que para eso lo ha puesto la Junta, el Consejo de Administración, y cuánto ha podido, si lo ha hecho, disminuir el valor. En este caso, en el caso de este CEO, durante este tiempo que tuvo, año y pico, había disminuido el valor de la empresa en un 21%. Una barbaridad, porque son miles de millones de euros, hasta el punto de que el Consejo de Administración tuvo que decirle bye bye, muchas gracias, le pagaron todo, pero nos ha destrozado el negocio, 20% más pobre, que una cantidad millonaria, justo para una cantidad buena para poder retirarnos, ¿no?, de por vida. Y cuando hablo de este caso del segundo CEO en un solo día, Brian, lo que hizo en un solo día, de que la empresa lo anunció, pudo hacer el efecto rebote contrario. Más del 25% había aumentado el valor con su fichaje. Ya se había pagado por 10, por supuesto, ya se había pagado el fichaje que había hecho la compañía. Y a veces me pregunto, en algún momento, si yo hubiera tenido también un consejo de administración, que la empresa no hubiese sido mía, que me hubiese tenido que elegir o renovar cuando hubiesen presentado las cuentas, ¿me habría elegido? Pues probablemente no, o debería haber sido no. Y seguro que en algún momento, si tú te hicieras esta pregunta, si tú tuvieras también un consejo de administración por encima, ¿te renovaría? ¿Estás dentro de ese 2% de la mejor versión o realmente estás en el bloque todavía del 98% y no estás produciendo los resultados que tu compañía necesita? Por tanto, no eres el CEO que tu empresa necesita en este momento. Pero nada, podemos mejorar. Y voy a aterrizar esta idea de tener vida por diseño, poder diseñar la vida que quiere en un documento y no por defecto. Y por defecto sería algo que va ocurriendo. Y es que a veces me he encontrado en cena o en sitios que no quería, simplemente he dicho, ¿qué hago yo aquí? Pero también ocurre en nuestra vida. A veces vamos consiguiendo cosas simplemente por una maldita palabra que es inercia. Nos dejamos llevar por la manada, nos llevamos dejar por el negocio y terminamos haciendo cosas por pura rutina, pero eso no sé si es lo que realmente quieres, no sé si realmente quieres vivir en la casa que vives, en la ciudad que vives o de la manera que vives o quieres tener otro hobby, quieres hacer otras cosas. Entonces, esto se puede plasmar en un documento. Ya te digo, el simple hecho de ponerlo en un documento, aparte de ser terapéutico, es clarificador, te vas a sentir muy bien contigo mismo si haces este ejercicio que te invito a que lo hagas en un documento. Y esto es lo que hice con muchos CEO y voy a hablarte de uno de ellos, un empresario de Madrid que después de varias sesiones para terminar lo que realmente quería, además podemos llegar a una cifra que paga todo lo que está por debajo de lo que quería conseguir. Y ese plan llegó a la cantidad de que quería llegar a su gran objetivo de tener 1 millón de euros en su cuenta personal. No te hablo del negocio, no te hablo de las cuentas de la empresa, sino en sus cuentas personales quería tener 1 millón, porque cuando hablamos del capítulo de la inversión, que no lo estaba realizando, se dio cuenta que invirtiendo ese 1 millón de euros, por hacer una cuenta rápida, al 10% anual, podría tener un sueldo de 100.000 euros al año, mucho más de lo que tenía en este momento. Y te puse una fecha para conseguirlo y era hoy, 26 de julio de 2030. Tranquilo, no estamos todavía en 2030, pero esta fecha es la fecha de su cumpleaños, con lo cual le hace poder tener más ganas, si cabe, o tener más motivación para conseguir ese objetivo. Y otro cliente, que llamaré Juan Francisco, hicimos lo mismo, voy a ocultar el nombre, también me mandaba un mensaje de WhatsApp privado cuando terminó de hacer este plan. Me dijo, ya he diseñado lo que de verdad quiero. Antes decía que tenía propósitos, objetivos de principio de año, pero que abandonaba rápidamente en su vida, y entiendo que también en su empresa, que se sentía que había recuperado esa energía, casi como al principio, cuando empieza algo que te ilusiona y que tenía muchas ganas de hacer cosas. Estaba recuperando o quería recuperar ciertos hobbies personales, como la natación, que la tenía olvidada, quiero recordar, y alguna otra cosa más, cumplir ese plan
para poder destinarse también cierto tiempo a la contribución en la comunidad, poder hacer otras cosas por los demás teniendo más tiempo. Así que era también un plan o una causa noble para él. Y dicho esto, voy a hablarte de 5 montañas que debes, para poder cumplir tu plan, debes de dominar en esa autogestión para lo que llamamos ser un CEO imbatible. Y digo imbatible porque da igual el contexto de la empresa, de los aranceles, de turno o de lo que esté pasando, sino al final hay algo que no va a poder con tu energía y con tu acción, no van a poder con tu fuerza de voluntad. Y esas 5 montañas o 5 disciplinas que vas a tener que dominar, aprender a dominar, la primera es sobre el tiempo. Y voy a redondearla como algo prioritario. Y digo porque están puestas en orden de prelación. La primera es mucho más importante que la última. Si no dominas la primera, no vas a tener tiempo para aprender a dominar la última de estas montañas. El tiempo lo es todo. Cuando nos decimos es que no tengo tiempo, quizás es una excusa, pero sí buscamos tiempo para cosas que nos gustan. Cuando no tenemos tiempo, por tanto, no podemos aprender sobre cómo poner en marcha una nueva habilidad o poner en marcha una nueva idea en nuestro negocio. El tiempo. Y todo empieza por dejar de hacer cosas. Hay cosas que no son prioritarias y tomar conciencia con lo que es un ladrón de tiempo sería lo primero y centrarnos en las cosas prioritarias. Luego te hablaré también de alguna de ellas. La segunda sería la salud. Como te he hablado antes, he tenido la desgracia de tener a mi alrededor personas con infarto el año anterior y te das cuenta de que solo existe una vida y no te das cuenta de la salud que tienes hasta que la pierdes en un golpe de un chat, te dan un malos resultados. Y es que recuerdo una historia en un libro de un empresario americano que le iba muy mal, su empresa lo estaba pasando realmente mal, estaba en bancarrota también, quería venderla para liquidar todas las deudas y conseguir algo de dinero y decidió, pues entonces tenía que salir a ver distintos inversores y la cuestión es que ya llevaba tiempo de viaje fuera de su casa y cuando estaba en una de estas reuniones con potenciales compradores, lo llamaron a la empresa y le dijeron, te llama un familiar, dice, qué raro, ¿no? Que no me llame al teléfono y esté llamando, me ha localizado por aquí, esta persona nunca me llama, salió de esa reunión y le dijeron, mira, no te asustes, pero tu mujer ha tenido un accidente y ha estado clínicamente muerta un tiempo, unos segundos, pero ya está consciente, está en la UCI, digamos, y está empezando a recuperarse. Ah, vale, gracias por la información. Parece que colgó y volvió a su reunión con los inversores que le iban a comprar. Luego dice que eso fue un tremendo error, como en aquel momento estaba tan metido en el problema que no se daba cuenta de que había prioridades realmente. En este caso, la salud, y no solo tiene que ser tuya, sino de las personas que están a tu alrededor, es una de las cosas que más nos desestabiliza. Tercera de las montañas es la de la mentalidad. El juego, el mundo de los negocios es un juego, así que necesitamos ganarle todos los días la partida. Hay veces que nos pueda ganar la partida, pero volveremos mañana para volver a jugar otra vez. Y cuando hablo de mentalidad, hablo que estás leyendo, que estás escuchando, con quién te estás también rodeando, que estás aprendiendo. Y decía un neurocientífico, o neurólogo, perdón, que el aprendizaje es algo que no deberíamos de hacer hasta el día antes de morirnos, porque si no le estamos mandando un mensaje a nuestro cerebro de desconecta, ¿no? Como para máquina ya lo sabes todo y eso empezamos a envejecer y a desconectarnos todavía antes. La mentalidad y tener esa mentalidad de crecimiento, como vamos a ver ahora después, es vital. Punto 4, las relaciones, para que no nos pase como en el caso de este dueño de empresa americano que había tenido a su mujer en un accidente y parece que le daba igual, estaba tan metido en el problema. Tienes que detectar esas 6 o 10 personas que para ti son importantes más allá de ese núcleo familiar. ¿Qué personas son importantes para tu negocio? Para hacerte visible ahí, para mantener una relación de integridad, pero tener una relación con esta persona para poder ayudarle y que si alguna vez tú también lo necesites puedas levantar la mano y estas personas te estén dispuestas a ayudarte. Y por tanto llegaríamos a la última de estas montañas, que sería el dinero. Y hablo del dinero personal. ¿Le estás ganando la batalla a la inflación o todos los años la inflación se lleva una parte de tu dinero? Por tanto, ¿qué estamos invirtiendo? ¿Cómo está funcionando nuestras finanzas? Si tenemos algún sistema automático, una especie de bucle que funcione, si nosotros tenemos que hacer mucho para que nuestro dinero se siga multiplicando realmente. Si trabajas mucho, pues tu dinero tiene que trabajar más por ti. Y no hablo, como digo, del dinero del negocio. Estas son
5 montañas, aunque a veces tengamos lo que se conoce como una noche fría en la cara del Everest, tengamos frío y lo estemos pasando mal, son 5 montañas que tenemos que ir escalando y la primera de ellas, como he hablado, empieza por el tiempo. Y hablaba de la mentalidad, y esta es una frase que repito mucho en algunas de mis sesiones, y es la idea del crecimiento. Y lo uno con este neurólogo que decía que no podemos dejar de crecer, aunque sea microaprendizaje. Pues el crecimiento no lo es todo. No, y cuando comento esto dentro de un entorno empresarial, pues la persona dice, sí, pero sí es lo más importante, ¿no? Los datos, el crecimiento, KPI, cifras, esa es la parte, resultados, números, y siempre queremos crecer. No, pero hay una cosa más importante que el crecimiento, que es el querer crecer. El querer crecer lo cambia todo. Y esta es la actitud que quiero tener también a nivel personal, la de no dejar de querer crecer, tener esa motivación todos los días y esa fuerza de voluntad para seguir aprendiendo. Y lo conecto con el bloque 2, que es el de las personas. Llevar también esta mentalidad de crecimiento infinito a nuestra empresa. Pero claro, en el mundo de la empresa y también en el mundo social, las personas todas, aunque parezca lo contrario, no tienen el mismo sentido común. Mi sentido común no es igual al de otra persona y hay que contarlo y hay que comentar cuáles son el sentido común o los planes. Yo te decía antes que ibas como dirigiendo tu negocio y el pasaje no se estaba enterando de nada. Y es que hace unos años, diría 2010, di con esta charla que me cambió bastante, que fue en TED. Este es David Cameron, que fue el primer ministro en ese momento de Reino Unido. Y se dieron cuenta, estudiando el cerebro, no él, sino estas personas que estás viendo en pantalla, creo que el cerebro es la máquina perfecta más desconocida y es que la tecnología no ha permitido hasta ahora poder conocer todo el potencial que tiene. A partir de todas estas personas, como economistas, psicólogos, neurocientíficos, pudieron empezar a descifrar todo ese potencial del cerebro humano y darse cuenta cómo las personas toman decisiones, no toman decisiones lógicas, por tanto, cómo poder motivarlas, cómo podemos dar empujones de motivación o empujones, inspirarlas hacia un lado para que tomen decisiones cada vez más sensatas. Y esto es lo que estaba utilizando el gobierno de Reino Unido para ahorrarse mucho dinero en campañas y poder concienciar a las personas que antes lo hacían para que, por ejemplo, pudieran, bueno, pues consumir menos en el sentido de agua o luz, no lo derrochar, reciclar también. Y ellos se dieron cuenta de cómo podían utilizar esto para comer mejor en ciertas campañas. Y no solamente lo utilizó este gobierno, sino también el de Barack Obama en los Estados Unidos. También tenía una oficina de este comportamiento, del sistema de comportamiento, de cómo se comportaban las personas para poder ayudar a los ciudadanos a que tomen mejores decisiones. Y si lo utilizaba también la política, que siempre va un poquito más tarde, también lo utiliza evidentemente las organizaciones. Y todo este estudio previo y cómo trabajaba la influencia, cómo podemos influenciar a las personas desde el ejemplo para que tomen mejores decisiones, decisiones con más sentido y que sean beneficiosas para ellos. No se trata de manipulación, sino desde la influencia, desde el ejemplo, como digo, pues me dio para escribir en el año 2018 este libro que estás viendo de buenas personas, buenos negocios, que te decía que forma parte también de mi propósito personal. El libro está incompleto porque después de caer en esa bancarrota en el año 2019, ya pues me daba cuenta una vez que pude recuperar la energía y el control y pagar todas esas deudas, me di cuenta de que me faltaba ese capítulo, no solamente el equipo, las personas, no solamente el negocio, sino faltaba un eslabón que te decía que el tuyo, ¿no? El de la autogestión como CEO, el piloto. Así que alguna vez completaré ese capítulo que falta o esa parte que falta que sería sobre el piloto. Y en el libro, si tienes la oportunidad de leerlo, al final hay muchas técnicas sobre ese lenguaje de influencia que podrás utilizar en tu próxima sesión con la empresa, en una negociación, en una venta con tu equipo para poder darte cuenta cómo hay palabras que son disparadores y puede ayudar a hacer mejores preguntas o a empoderar también al equipo. Y algunas técnicas de comunicación basadas también en algunos secos que tenemos las personas y espero que te ayude también a poder gestionar o empoderar mucho mejor a tu equipo para que haga más
sin tener que depender continuamente de ti, para que tú no seas la última, la única decisión que se toma, sino empoderarlos con un sistema para que ellos también tomen sus propias decisiones. Y con esto lo conectamos con el tercer pilar. Ahora sí entramos de lleno en la empresa y veía estos datos que me llamaban mucho la atención. El 34% de las empresas están fracasando por falta de conocimiento o porque no comprenden bien el mercado en el que están operando. Es tremendo. Estamos trabajando en un mercado y no conocemos cómo funciona. Y esto no está hablando ni del producto, ni del servicio, no está hablando de nada, no está hablando, o sea, de nada que estemos ofreciendo. Pero es que hay otro dato revelador que es el 32% de las empresas fracasan por mala gestión. Cuando digo mala, entiendo que no será a sabiendas, a mala fe. Voy a entrar en bancarrota, voy a cargarme el negocio que he creado o que he heredado. Y esto se junta porque no saben. Y es algo que nadie nos da cuando creamos nuestra propia empresa o la heredamos o no se enseña en ninguna escuela de negocios sobre táctica, sí, sobre estrategia, sobre inversión, mucho, pero en cómo tener este sistema que te estoy comentando no se enseña. Pero es que recuerden más un dato demoledor, porque estas dos cosas están basadas en el interior de la empresa, no son cosas ajenas, son algo que depende de nosotros y estamos fallando por algo que depende de nosotros. Pero como te decía, hay un dato demoledor de un estudio con 5.000 CEOs de empresas americanas, de grandes compañías, y la encuesta venía a decir que el 92% de esos CEOs decía que no iban a crecer el siguiente año por problema interno. Ojo, problema interno. Daba igual si el consumidor compraba más por los aranceles o menos. No hablaba de nada de eso, sino de problemas de dentro de la empresa. Y si fallamos desde dentro es porque las personas, el equipo no es adecuado, quizás los líderes, en este caso, el piloto no está adecuado o el vehículo que está manejando pues evidentemente no tiene el motor adecuado. Algo de estas tres cosas juntas están fallando y es algo que tenemos que trabajar de forma simultánea. Y cuando llegamos al negocio, normalmente podemos estar hoy aquí, pero es necesario tener igual que teníamos a nivel personal, esa estrella polar, podamos tener en el negocio cuál es ese gran objetivo que tengo para los próximos 10, 15 o 20 o 25 años. Da igual que tú tengas o no que cumplir ese objetivo, pero te corresponde a ti, si has sido el que ha fundado la empresa o la ha heredado y estás dirigiendo la empresa en este momento, crear esa visión mayor que la de tu propio trabajo. Probablemente sea otro equipo gestor el que venga a cumplimentar todo este plan hacia dónde se dirige tu empresa. Y claro, rellenar este hueco, este gap entre donde estamos hoy hacia donde queremos ir, el verdadero trabajo. Por un lado está esta parte del pensamiento estratégico hacia largo plazo y está bien de centrarme y pensar sobre todo en estas reuniones con el equipo, de cómo va a ser nuestra empresa en los próximos años, qué es lo que no va a cambiar a nivel de los consumidores para poder enfocar nuestra estrategia, pero nos tenemos que centrar en la ejecución. Hay una persona que dice que hay muchas mayores ideas que horas de ejecución. Nos falta capacidad para ejecutar, que ideas sobran ideas, falta capacidad de ejecución. Así que nos debemos de centrar en esta parte. Y una cosa que me funciona, aparte de tener tu plan e ideas trimestrales, un objetivo al año, que nos podamos plantear a los 3 o 5 años como meta volante hasta el gran objetivo, serían los objetivos trimestrales. Y es que los objetivos trimestrales tienen mucho más poder que poder hacer algo todavía grande. Y no digo que no lo tengamos, súper necesario, pero nos debemos de concentrar en esta ejecución trimestral. Y una cosa que me ha funcionado muy bien, donde he estado trabajando siempre en la empresa, ha sido un sprint, de poder tener un sprint de crecimiento, un empuje en un periodo de tiempo, un trimestre, para poder acercarnos a ese gran objetivo. A veces podemos crecer en modo escalera, hay un sprint para subir un peldaño, un poco de el plano de la escalera, que es el momento de integración, de corregir cosas que puedan haber fallado, y otro sprint subimos otra vez y entramos a ese otra vez llano de la escalera y podemos así continuamente. Pero los sprints de crecimiento funcionan muy bien y he hablado de ello también en algún post o en algún vídeo. Y es que siempre ponemos ejemplos de empresas que cotizan en bolsa o de grandes compañías
Y es que no funciona cuando asistimos a una escuela de negocio y nos hablan del típico estudio de caso. No funciona porque cuando viene a tu empresa, dices, yo no tengo 279.000 trabajadores, no tengo 30 años, no tengo este departamento de marketing o esta capacidad de inversión. Y dices, abandona todo eso que estaba aprendiendo y vuelve a tirar de tu propio instinto, de qué harías. Y me gusta este libro de este empresario alemán, High Champion, el libro. No lo he encontrado, no sé si está ya en español, pero es fácil poder traducirlo con alguna herramienta de inteligencia artificial, luego hablaremos de esto más adelante. Este empresario que también ha sido profesor me encanta porque él ha denominado un segmento de pymes a las que yo me dirijo realmente y son empresarios a los que ayudo, y en la mansa mayoría también de empresas de nuestro país, las pymes. Él ha denominado campeones ocultos. Campeones ocultos son esas empresas pymes que no son reconocidas internacionalmente, que no salen en los periódicos, grandes revistas, pero que se están llevando toda la tostada del pastel, que están siendo los número uno en sus nichos, son las empresas importantes. Y te pongo este ejemplo que me encanta de esta empresa alemana también, Winterhalter, estaba dedicándose al tema de lavavajillas. Y en aquel momento están viendo ahí las distintas líneas de lavavajillas que tenían. Pues tenían clientes en el sector de los hospitales, clientes para colegios, hoteles, empresas u otro tipo de organizaciones. Hasta que se dieron cuenta, el CEO se dio cuenta de que no eran relevantes en ninguna. Y cuando no eres de los primeros en alguno de los sectores, al final tienes que luchar por precio, tienes que entregar más por menos, tienes que reducir, todo eso reduce tus márgenes y por tanto tus resultados. Las personas no vienen a comprarte y ellos se dieron cuenta que podían ser o querían ser unos ganadores en un segmento, pero dentro de ese segmento se dieron cuenta de que no era tan pequeño, era un segmento bastante grande y eligieron el de hoteles y restaurantes. Y en vez de tener una estrategia de amplitud, de abarcar cada vez o más zonas geográficas vendiendo todo el múltiple catálogo que tenían para distintos tipos, tipologías de clientes, decidieron especializarse en estos hoteles o restaurantes. Al cabo del tiempo, son los número uno, grandes compañías como Burger King o McDonald's lo eligen a ellos. Y esto hicieron especializarse en este tipo de lavavajillas, perfeccionaron los que tenían y empezaron a ofrecer otros servicios como acondicionamiento, acondicionadores, detergentes. Y algo interesante, también un servicio de alquiler, páganos por el uso. Ya no tienes que comprar todos tus lavavajillas, sino nosotros nos encargamos del servicio técnico, de los componentes, de los consumibles que puedas tener y tú solo pagas por el uso. Magnífico también, ¿no? La mayoría del tiempo no se está lavando platos en un hotel o en un restaurante, con lo cual no nos pagas por el uso. Y esto hace que sean número uno. Los descubrí hace tiempo, están en Málaga, curiosamente en España, tienen ya también sede en Málaga y sí, donde tengo empresas, con lo cual los conocí. Y esta es una idea que puede implementar de estos campeones ocultos que te invito a que puedas leer o bichear, porque muchas de esas sí ideas sí son aplicables a tu negocio y son ideas que puedes, como digo, poner en marcha. Y hablamos de esta parte de la tecnología, y es que si ha habido un vector, algo que lo transforma todo, que está haciendo que los procesos cada vez de cambio sean cada vez más cortos y más rápidos y a nivel exponencial, es la tecnología. No teníamos la misma tecnología y esto está haciendo que lo cambie todo. Y la tecnología de ahora es la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, no solamente hablamos de ChatGPT, que empezó, no solamente hablamos de Copilot, en este caso te hablo de, utilizo mucho Perplexity, ahora para mí es mi nuevo buscador, no utilizo tanto Google y Perplexity es la página que tengo casi como buscador. Una de mi empresa también, por ejemplo, ChatGPT la tenemos con un nivel de premium para poder utilizarla y hacemos también estudios de ingeniería ante proyectos y proyectos. Algo tan técnico, es más fácil dedicar a estos ingenieros a la supervisión de esas palabras a la hora de tener que redactar, que tenés que perder muchas horas, como digo, en esos textos que no aportan tanto valor. Pero hay en torno a otras 50 que te pongo aquí que de algún momento he utilizado y en estas herramientas para todo y he dejado algunas hojas de cálculo, análisis de datos que no he incluido aquí, sino de las más frecuentes de automatización, de agenda o de generación de texto o imagen. En este caso, la tecnología está cambiando la forma como trabajamos. No para reemplazarnos, sino para destinar más tiempo, volviendo a la casilla número uno,
para destinarnos de verdad a las cosas que queremos a nivel personal, destinados también a la creatividad, a poder cambiar el negocio continuamente. Esa es la parte que vamos a poder tener más tiempo y dejar de automatizar tareas que son rutinarias y que no aportan ningún valor, aunque nos guste. Y si tuviera que hablarte de una que utilizo mucho en los últimos 4 o 5 meses, es la mejor herramienta que conozco a la hora de escribir, porque no escribe como si fuera una IA, y aquí lo pongo, escribe como lo harías tú, pero claro, de forma, es una máquina, con lo tal lo hace de forma más rápida, tiene un sistema, no comete tampoco errores gramaticales, tiene estructura y es tan sencilla que me gustaría compartirla contigo porque te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y te va a ahorrar mucho tiempo. Esta es la herramienta Neotype y esta herramienta de inteligencia artificial me está ayudando a transformar todos mis artículos, puede ser en blog o texto que estoy haciendo, porque es tan sencilla como parametrizar en unos segundos el estilo de comunicación que tiene, hacia dónde te diriges, qué quiere, cuál es tu voz de comunicativa, de qué quieres hablar, un pequeño línea de qué te gustaría, te va a dar 4 o 5 artículos si es la idea, la estructura, para que puedas elegir alguno que te guste, cómo encaja la estructura, me refiero. Y en segundos, cuando le das clic, te va a dar todo el texto con datos técnicos, como tú quieras, te lo va a facilitar. Puedes además parametrizar y puedes personalizar y puedes corregir después todo lo que quieras o inclusive automatizar con la publicación si tuvieras que publicar un artículo en tu propio blog. Y además de esta aplicación, son amigos, son españoles, con lo cual no es algo americano que no traduce bien al español, no es China, no, son españoles, inteligencia y talento español, y como te digo, son de unos buenos amigos y funciona de maravilla. Tanto es así, no es mi empresa, pero sí que tengo una cosa que ofrecerte y es que con este código que estás viendo en pantalla, te va a poder utilizar durante un tiempo, pero si quiere una fase va a ahorrar tiempo y va a ganar horas en este sentido de no perder no solamente el artículo, sino de enfrentarte a un folio en blanco sobre qué escribo, cómo lo pongo, dándole vueltas. Al final puedes perder día y día en este tipo y al final no terminas por no hacer ninguno. Bien, vamos acabando porque hemos hablado de estos 3 pilares. He hablado de el piloto, en este caso tú, enfócate en ti, el equipo, las personas y el negocio. Está operando al mismo nivel de conocimiento que está el dueño de la empresa y su equipo. Por tanto, no hagas nada en este momento por hacer crecer el negocio si primero no haces nada por hacer crecer tu empresa. Y es que todo el mundo se centra ahí. Todas las formaciones que veo, todo está basado en afecto, todo sobre el negocio, pero no hay nadie que te esté hablando en este momento de lo que tienes que dejar de hacer en tu vida como empresario. No hay nadie que te esté hablando de qué tienes que hacer para recuperar esa energía, tener esa vitalidad, cómo empoderar al equipo, no cómo ajustar toda esta primera parte del piloto del equipo antes de centrarnos en el vehículo. Así que esta es una idea importante. Y mira, hace 10 años, ahora lo he puesto porque hace 10 años estuve en una conferencia de Simon Sinek, el autor de este libro conocido de Empieza por el porqué, y al final de la conferencia tuve la oportunidad de hablar con él y me pudo firmar el libro. Y me puso, curiosamente, Inspire On. Pues en aquellos años que tuve, cuando caí en bancarrota al tiempo, que todo lo veía muy negro, realmente volví a retomar algunas lecturas antiguas y cayó en mi mano este libro otra vez. Cuando lo abrí, recordé esa frase. Tanto es así que cuando puse mi plan personal le llamé de esta manera, Inspirón, de poder estar siempre inspirado y cómo inspirar a otros también. Luego, a partir del año 2020, lo modifiqué y le llamé Inspire Life, y esta es de poder tener una inspiración de vida, no solamente en el negocio, sino también a nivel de empresario, como dueño de empresario, para que otras empresas no cometan los mismos errores que yo he cometido en este momento. Y claro, ¿cuál es lo peor? Pues mira, lo peor es decirnos frases de esta idea de
lo tengo en cuenta pues, para otro momento, para más adelante. Este tipo de frases no te hace estar en este grupo que yo te felicitaba al principio, que estabas dejando atrás y que ya estabas más cerca de este 2% de personas que llegan al alto rendimiento. Y cuando cayó en mí ese libro que te decía, había una palabra que empezaba que era empieza. Empieza hoy, no va a haber un día en el que tengas todo el plan perfecto para el piloto, las personas o el vehículo. Empieza aterrizando ese plan personal o adaptando cosas de tu negocio. Empieza, porque si no, no habrá ningún día en el que esté en este grupo. Pero es que hay otro tipo de frases, en plan, bueno, yo es que ahora estoy viendo más cómo me compro un nuevo dispositivo, el iPhone de turno o el nuevo coche. Pues está muy bien, pero es que eso no te va a acercar a este grupo del 2% de CEO de alto rendimiento, estos CEO que llamo imbatibles, y otras todavía peor, pues bueno, ya lo intento yo solo. Intentarlo solo es abandonar, como le pasaba el caso de Juan Francisco que te comentaba, que abandonaba al principio sus propósitos y sus objetivos de principio de año. Intentarlo solo es cometer eh, los mismos errores, son horas y horas de aprendizaje de lo que funciona y no funciona. Y esto es algo que ya he testado no solamente en mí, sino en fin de que no es cuestión de buena suerte, no es cuestión de buena suerte. Necesita un método, en este caso, un sistema de dirección que te dé rumbo y que te diga en cada una de las pautas o de las paradas qué tienes que hacer. Y esa es la clave. Así que si me pudieras decir, bueno, Sale, esto está muy bien, pero hay una pregunta que quiero hacerme, que sería esta, de cómo puedo yo transformar mi situación actual, mi punto A donde estoy, hacia el punto B para convertirme en ese auténtico CEO imparable del que hablaba o de que mi empresa necesita, ¿no? Que hablábamos de ese consejo de administración si tuviera que renovarte o ficharte, si realmente lo haría. Pues quiero revelarte el arma que no te dieron, como a mí tampoco, el día que constituí mi empresa en el notario, la primera empresa. Quiero darte ese arma que todo empresario debería de tener y no se te dio. Y esa idea le he llamado 12 por 12 Business Master. Ese para mí es este arma secreta. Y está basada en tres partes. El conocimiento y conocimiento probado. Hay que curar como un curador de información, quitar todo lo que no sirve, toda la paja para centrarnos en esa pepita de oro y que además funciona, que como se repite, está teniendo éxito. ¿Cuál es ese conocimiento? Pero es que además eso no es suficiente, necesitamos también a alguien que nos dé una especie de acompañamiento, como un serpa, ¿no? Que tire de nosotros y nos descubra el camino porque ya ha pasado por ahí, como te he explicado en mi caso de la bancarrota o de escalar negocio o ayudar a otros empresarios en distintos sectores, más de 10.000 he tenido en formación durante estas últimas décadas. Por tanto, necesita esta mentoría. Es clave que alguien te diga y te haga también rendición de cuentas. Y por último, también necesita algo de networking, lo digamos de hacer algún tipo de conexión con otros empresarios que están haciendo ellos, que están leyendo y rodearnos de estas personas que también tienen como nosotros una mentalidad de crecimiento y rodearnos de estas personas en algún momento en nuestras propias botas, con lo cual van a comprender muy bien o mejor porque tomamos ciertas decisiones, cuál es nuestra situación, nos pueden dar alguna idea. Pues de estas tres bases podemos apaquillar resultados en tu vida a nivel de SEO, pero también resultados rápidos para tu negocio. Y hablo de la mentoría y el networking, pues puedes tener consejos para tomar mejores decisiones, buenas decisiones. Si has visto que alguien está cumpliendo un patrón en ciertas decisiones, pues más fácil con datos, pues puedes tomar otra idea. Y por último, también juntos podemos tener ciertas tendencias de futuro, hacia dónde camina los consumidores, hacia dónde camina el mundo, cuáles son las siguientes tendencias para coger la siguiente ola o hacer cambios en nuestro negocio. Y todo esto, ¿cómo lo puedo entregar? ¿Cómo te lo puedo hacer llegar para que no lo hagas por tu cuenta, sino tener todo esto de forma rápida pueda implementar? Pues mira, empiezo con esta idea de, y si tenemos un piloto y tenemos
también al equipo, tenemos el vehículo, partimos de un garaje. Y este garaje te va a dar todas las herramientas. A veces nos enfocamos mucho, perdemos mucho tiempo en lo que nos falta, pero te voy a descubrir todo lo que tiene a tu alrededor para poder utilizar y sobre todo, cuáles son estas tres responsabilidades que tiene un CEO que no son indelegables. Uno puede gustarle llevar la contabilidad o hacer facturas, pero eso no aporta valor y se puede subcontratar o puede llevarlo un colaborador o alguien del equipo. Uno puede hacer cosas de diseño si le gusta o hacer dedicarse a un cliente solo, pero esto se puede delegar. Pero en cambio hay tres cosas que como dueño es tu responsabilidad y no puedes delegar a nadie, así que hablaremos mucho de estas tres cosas para asegurarte de que no las estás delegando, en este caso no se están haciendo, mejor dicho, si no las delegas es que no se van a hacer, ¿no? Y ahí ya pasamos a la parte del piloto, a profundizar y aterrizar con herramientas, con documentos, las partes de esas 5 montañas que te he comentado al principio que debes de dominar, desde el tiempo hasta tu propio dinero, la inversión de tu dinero. Nos centramos ahora después en la parte de todo el equipo, de todas las personas, de cómo empoderarlos para que no sean víctimas y ya empiecen a tomar decisiones y sean responsables, podamos delegar tareas y no solamente delegar tareas, sino también delegar resultados en todo ese trimestre de sprint que estamos pidiéndolo dentro de todo el plan. Y si tenemos estas tres partes, pues ya podemos pasar al vehículo. La idea es que podamos transformar, da igual que en este momento tenga una bici o tenga un coche, la idea es que el coche sea un poco más autónomo, de forma automática, pueda funcionar sin estar tú y siempre adaptándolo a tu estilo para que poder pagar ese estilo de vida. Y ahí nos centraremos mucho no solamente en la visión de ese estrella polar, sino también en ejecutar, en cómo vamos a ejecutar mejor y qué indicadores necesitamos mirar, no solamente indicadores de pasado, que todas las reuniones se dedican a eso, a hablar de indicadores de lo que ya pasó y eso no va a cambiar nada, sino cuáles son los indicadores o predicciones de futuro para poder cambiar la tendencia de tu negocio y, por tanto, cuáles son esos números clave que vamos a tener que prestar un poco más de atención. Como decía, si tenemos el garaje en este viaje empresarial, tenemos ya el piloto, tenemos todo el equipo y tenemos el vehículo, entonces llegará el momento de poder poner la autopista para poder acelerar y crecer más. No es lo mismo tener un vehículo adaptado y el mejor piloto, pero por un camino de tierra. Necesitamos encontrar la mejor autopista y eso nos va a ayudar gracias a la tecnología, al marketing que estamos haciendo y al dinero, al capital. Y ahí también podemos resolver, y vamos a hacerlo, un problema crítico que tenga en este momento. Te daré una metodología para que puedas resolver dentro de este entorno de crecimiento, podamos resolver ese cuello de botella. Dicen que el cuello de la botella siempre está en la parte más alta de la botella, pero cuando nos juntamos con CEO vamos a romper todos esos cuellos y esa es parte de nuestro trabajo como CEO de una empresa, romper o eliminar todas esas restricciones, todos esos cuellos de botella. En resumen, ¿qué vamos a tener? Pues 5 sesiones de entrenamiento para darte todo el material de cada una de las 5 fases que he podido compartir contigo, pero además las 5 mentorías que acompañan a cada una de las fases para asegurarme de que estás implementando parte de todo lo que estamos viendo y que todo está alineado. Durante este tiempo, pues te daré herramientas, hojas de Excel y qué estoy haciendo en cada momento. Y es que esto no es suficiente. Creo que reunir todo esto, como decía, es ese arma que nadie me entregó cuando creé mi primera empresa, pero me hubiera encantado tener. Creo que es la única oportunidad que he podido reunir todo junto. No he encontrado nada de esto, ni ninguna formación, ni ningún libro que pueda reunir todo este conocimiento fruto de la experiencia de ponerlo en marcha, conocimiento probado y testado, guiado por mi parte para ponerlo en marcha. Pero esto es solo el principio, porque me he dado cuenta de que en las ediciones anteriores también podría mejorar y hay algo que quizás te estés preguntando, vale, ya, pero es que mi situación es diferente, mi plan de salida es este, quiero llegar. Pues para eso, para adaptarme y personalizarlo todo todavía mucho más, he creado una serie de extra. Y el primero de ellos es poder tener al menos 2 mentorías juntos para poder evaluar o tener una radiografía, que me gusta decir, desde tu plan de situación, donde está ahora, podamos terminar de trazar ese plan
por diseño, digamos, diseñar tu plan de vida en una sola página y que podamos llevar seguimiento y evaluar al final de un periodo de este sprint que vamos a tener, donde vas a priorizar tu empresa, tu equipo y tu negocio, vas a poner en prioridad estas tres cosas, estos tres pilares, pues podamos tener un mapa de dónde salimos y dónde vamos a estar. Pero además de todo esto, digo, necesitaba algo para poder implementar ya, es decir, vale, vamos a tener sesiones, pero hay gente que ya viene con un punto de dolor y que puede implementar conocimiento ya. A partir de mañana, inclusive de esta tarde, si fuera necesario, pues ya pueda poner algo en marcha. Y para eso he grabado una sesión, la única que tengo así grabada, de 60 minutos, donde te voy a ya dar las claves de estos 5 secretos, ya aterrizándola con un documento para que puedas verlo, cómo priorizar, también mejorar cosas del negocio, la liquidez, cómo podemos acortar plazos, qué podemos hacer para ganar tesorería o alguna idea de creativa de estrategia también. Esto es lo que doy en esa masterclass única para que ya puedas empezar a poner en marcha parte de este material que todo este tengo para ti y forma parte como una especie de introducción, de onboarding, digamos, al programa y empezar a implementar desde ya. Y no era suficiente con todo esto, con esta parte de sprint, sino necesitaba poder tenerlo más tiempo por si alguien en algún momento necesita aprender a su ritmo, un fin de semana, durante las vacaciones o volver, ¿por qué no?, a tenerlo todo grabado y para eso vamos a grabar todas las sesiones, las vamos a tener subidas en la plataforma para que puedas bichearlas las veces que quieras, puedas parar el vídeo, puedas seguir tomando notas si te gusta o cada vez que tengas un punto de dolor puedas volver a cómo dijimos o cómo tratamos esto que lo podíamos hacer, puedas volver a hacerlo. No solo eso, sino que además quiero regalarte el libro para que puedas ponerlo en marcha, como te decía, en tu siguiente reunión de trabajo, negociación, el poder de la influencia, como ciertas palabras, vocabulario, como estos estilos de conducta podemos implementarlo desde ya a través de este libro que escribí en el año 2018, lo publiqué. Y también me gustaría que pudiéramos reunirnos una vez que termináramos todo esto, ya de cara al año que viene, con otro CEO, y te quiero dar acceso a un evento presencial que organizaré en el año 2026, algo especial, para juntar a otros empresarios y con otros poder ayudarnos a tener nuevas ideas y quizás sean ideas que despeguen estos negocios, aparte de conexiones. Y por último, no basta solamente con nuestro correo, con nuestros contactos, mentorías, nuestro Zoom que podamos tener de reuniones, sino también un soporte por WhatsApp para que estemos comunicados en cualquier momento que tenga alguna duda, me pida algún libro que estoy leyendo, pueda compartir contigo alguna tendencia del mercado, podamos hablar de forma rápida, así que también podemos tener un grupo dedicado, un grupo privado de WhatsApp para todo esto. Una pasada reunir todo esto que me ha llevado como 10 años, realmente me he tomado conciencia de estos 10 años, de lo que estaba haciendo, poder reunirlo junto para ti en algo que es un programa tangible que puedas implementar desde hoy mismo para ponerlo en marcha en tu negocio. Y si hay algo que además me he dado cuenta es que poder aprender necesitamos hacerlo durante un periodo corto de tiempo, porque si no tendemos a la distracción, a posponer, pero esta es la primera parte de los 12, por eso nos vamos a centrar durante 12 semanas en priorizar tu vida, las personas de tu equipo, colaboradores y tu negocio. Pero también necesitamos reunirnos en espacios más pequeños. ¿Qué significa esto? Es que las grandes decisiones, da igual que sea de un gobierno, da igual que sea de una multinacional, cuando tienen un problema, un desafío, no se toman públicamente, no se toman con mucha gente, suelen reunir al Consejo de Ministros, suelen reunir al Consejo de Administración y toman ciertas decisiones. Reunir ese consejo en esta sala de situación, que yo llamo sala de decisiones, donde vas a tomar decisiones para tu vida, para tu equipo y para tu negocio, es importante. Pero también porque 12 es un número mágico y es mi capacidad. En este momento yo no puedo ayudar a más personas a la misma vez porque no es mi prioridad. También tengo empresas que atender. Así que 12 por 12 viene de ahí, de priorizarnos durante 12 semanas para dar ese sprint en tu vida y en tu negocio, y 12 porque es la capacidad y un límite para tomar decisiones y algo que sea muy manejable para poder aprender de otro. Llegado hasta aquí, como dice esta frase que he puesto, te quiero en este equipo. Y es que te quiero en este equipo porque lo he visto ya tantas veces poder tener resultados. Es como una especie de parte agua. ¿Dónde estaba yo? Es como quitar ciertos filtros de delante de qué tengo que dejar de hacer, cuáles son
tres tareas que sí que son las que me tengo que enfocar porque son indelegables. ¿Cómo voy a recuperar la energía, el dinero personal? ¿Cómo voy a hacer que todo esto en mi negocio funcione a través de mi equipo y qué estrategia vamos a implementar y a ejecutar mejor? La tecnología o la búsqueda inclusive de nuevos socios si hiciera falta también. Así que te quiero en todo, en mi equipo, de todo esto porque es la oportunidad para poder desenredar toda esa madeja. Es el arma, como te decía, que nadie te entregó, que debería haber sido cuando creaste tu empresa. Así que tienes esta segunda oportunidad y me gustaría que pudieras unirte a este equipo invencible. Y lo recuerdo diciéndote esta idea que hablaba al principio, es que no es cuestión de buena suerte, es que puedes tener una vida por diseño, la que tú te mereces y alguna vez has pensado que ibas a tener. Vamos a trabajar para que esté en un documento. Y es que también necesitas poder tener la empresa que has querido tener en algún momento, que sea autogestionable y que pague tu estilo de vida. Y todo eso se consigue con un sistema de dirección que te dé un rumbo claro y qué cosas hacer en cada momento. Y te pongo el ejemplo de la cocina. Me encanta la cocina, me encanta cocinar cuando tengo tiempo para mi familia o amigos, algo que me motiva mucho, pero soy muy malo haciendo temas de repostería. ¿Y por qué? Porque, Salva, tengo que seguir una receta en la repostería. Y algo así sucede en esto. No basta para tener éxito como empresario reunir todos los ingredientes, reunir al equipo, reunir la tecnología, reunir el producto. No, es que también necesitas saber cuál es el orden adecuado, la secuencia. Esa es la parte que te aporta un sistema, la secuencia correcta para hacer las cosas correctas. Y eso es lo que te quiero dar en este momento, esa arma, la secuencia correcta donde vamos a mezclar cada uno de los ingredientes que te he comentado en un principio. Este es el sistema de dirección, este 12x12 Business Master, como te decía, te quiero en mi equipo y para eso solamente tienes que entrar en el enlace que tengo abajo en la descripción de este vídeo, que lo pondremos, para que podamos tener una reunión, podamos saber realmente si en este momento te vas a priorizar. Necesitamos tener casos que sea de éxito, así que nos tenemos que asegurar de que si estás es porque vas a tener esta disponibilidad, yo te voy a ayudar a que tengas tiempo, que tengas, para mí lo más importante que voy a evaluar es esa actitud y también que no exista conflicto con algún otro empresario o empresaria que ya está dentro de esta nueva edición que ponemos en marcha. Espero que pueda haberte servido de inspiración como a mí lo sirvieron esas palabras de Simon Sinek. Empieza. Si pudiera decir ahora algo, sería esta idea de empieza ahora por entrar en este enlace y empieza por empezar con el piloto para poder priorizarte durante las próximas semanas. Y hasta allí voy a dejar de compartir pantalla. Espero que hayan sido una hora y algo juntos en el que te he dado herramientas para poder poner en marcha, bueno, a tu ritmo también, si tú lo quisieras hacer por tu cuenta, hablar del piloto, del equipo y de la empresa, te he dado algunas instrucciones, pero si quieres mejorar un cambio, si quieres ver un antes y un después, una especie de parteaguas y acelerar todo eso, espero verte en esta sesión de llamada con el equipo conmigo para poder trabajarlo. Nos vemos en otro vídeo. Espero que tengas una vida impresionante, la vida que te merece. Chao.